Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a la hora que esté escuchando este podcast. Le damos la bienvenida nuevamente, estamos en nuestro cuarto episodio con un tema muy interesante y también con invitadas. Así que, ¿cómo están, chiquillas, esta noche para nosotros, hoy? Yo con un poco de frío, la verdad es que siento que estos días uno que pasa tanto rato sentado sentada frente al computador, hace que se sienta más el frío. Y un poco la postura es cansadora, porque es mucho rato frente a esto. Pero igual que en otra oportunidad, esta instancia es un poco para relajarse también, para hablar de un tema súper interesante como el que mencionamos que íbamos a tocar. Y además en súper buena compañía, con ustedes habitualmente y con nuestra invitada que ya vamos a presentar. Patita, ¿cómo estás tú? Sí, la verdad es que esta semana me ha bajado un poco la energía porque dos vecinos de mi pasaje en la villa donde vivo fallecieron de COVID y la verdad es que eso igual me impactó. Uno de ellos yo lo conocía más porque fue vecino mío durante muchos años y el otro era un chico joven que yo no ubicaba mucho porque era gente que llegó a vivir al barrio. Entonces como que eso igual me ha afectado porque uno empieza como a conocer personas más cercanas, sí, que como están... que el círculo se empieza a cerrar. Claro, sí, eso igual me ha tenido como dando vuelta el tema, me ha costado como un poco más concentrarme, pero eso no quita que esté con gusto en este espacio, al que vengo con mucho gusto, con mucho agrado, y donde estuve leyendo también un poco acerca del tema que vamos a conversar hoy día. Sí, ha sido, yo creo que cada semana que vamos a ir viviendo se va a ir tal vez complejizando la situación, se va, como te decía, se va a ir cerrando más el círculo de las personas que están contagiadas o que están más complejos. Claro, y este espacio que hemos creado como que nos desenchufa un poquito de la realidad que pasa de la puerta hacia afuera y podemos conversar con amigas, así que súper bien, le damos la bienvenida entonces y tenemos una invitada, así que la vamos a incluir en esta conversación, ¿no? Exactamente. Ya, Connie. La vamos a presentar. Bueno, nuestra invitada de hoy es una profesora de nuestro colegio muy querida por nosotros, por su característica, por su forma de ser, que siento que de alguna manera representa muchos de los aspectos que nos interesa que nuestros estudiantes hayan logrado mientras estuvieron en el colegio, digamos, el ser empático, contenedor y cercana, como es Alejandra Pascual, que hoy día nos acompaña. Ella es profesora de danza, exalumna de nuestro colegio. Además, imagínate. Además, por supuesto. Y que ha incursionado en el ámbito que ella maneja y desarrolla con excelencia. Ha trabajado tiene una academia de danza con niñas que, lo pasan fantástico desarrollando ese aspecto de su desarrollo personal. Y también ella tiene un curso de primero a cuarto básico en nuestro colegio que se llama Expresión y Movimiento, del cual ella nos va a hablar, y que tiene relación con la temática que hoy estamos abordando. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida y muy, muy contenta de contar con ella en este espacio porque sé que va a hacer importantes aportes y lo está haciendo en nuestro colegio también. Bienvenida, Alejandra, sí. Hola. Hola, chiquillas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí. Yo también, como la Connie, he estado con frío, pero cada vez me pongo más manta encima y lo paso. Y pantufla. La estrategia. Sí, pues pantufla y todo, y guantecitos sin dedos para trabajar en el computador, porque claro, me entumo. Además, digamos que a su currículum podemos agregar que le gusta tejer, entonces claro. la perfecta excusa para tejer, ¿no? Sí, ya por fin. Y las plantas. Esa ha sido la actividad de este tiempo. Y bueno, igual que Pati, que con altos y bajos siempre en ánimo, hay días que uno se levanta no sabe por qué, pero se levanta con más bajo ánimo, sí. Y anda como medio cruzado, y hoy día no, hoy día me levanté bien.
Súper bien. Bueno, Ale, este espacio que nosotros tenemos es que podamos conversar de diferentes temas cada semana y hoy día vamos a meternos en el tema de las emociones. Las emociones en la escuela principalmente, que es donde nosotras nos manejamos o tratamos de, de manejar. Y al tema que además que nosotros hacemos todos los días con nuestros niños y niñas de la escuela. Y como decía la Connie, ahí tú haces un trabajo súper importante desde expresión y movimiento y también digamos que tú estás encargada de los talleres en nuestro colegio, que Sí, también tiene hay un aspecto. Entonces trabaja va a el ser ámbito de súper, la formación integral. claro, Mm. exacto. Claro. Así que va a ser un aporte súper, súper importante. Partamos entonces, eh, no sé si, ¿cuánto influye las emociones en todo lo que hacemos en el ámbito pedagógico, en todas las áreas? ¿Cómo cruzan las emociones a cada niño, el aula? ¿Qué podríamos ahí decir acerca de Mm, eso? A ver. Es que ¿sabes qué? Yo creo que habría que partir diciendo que por definición somos seres emocionales, integrales, a pesar de que desde la educación fundamentalmente se separa como el estudiante, se separa de alguna manera en un aspecto emocional y en otro que es netamente cognitivo, pero que es una separación eh, arbitraria si uno quisiera, porque si uno mira a un ser en forma completa, es difícil separar una cosa de la otra, digamos. mm, Entonces, yo creo que la educación en eso está al debe, absolutamente como país, digo yo, porque yo creo que nosotros, desde que somos colegio, yo creo que más intuitivamente que muy consciente, mm, siempre mm. hemos tenido presente el aspecto emocional y de a poquitito hemos ido, ¿cierto?, estructurando un programa del que hablaremos luego, Mm, pero yo creo sí. que desde ahí ya uno podría Mm. tener hartos elementos. Sí, mira, a mí me pasa que yo siento que cuando uno mira al ser humano de manera más integral, uno va funcionando en la vida con todo al mismo tiempo. O sea, no es que uno se pare y diga ahora va a funcionar lo emocional y ahora lo cognitivo, es como va a la par, es como no se puede separar. Pero además si uno piensa también en la propia vida de uno siente que cuando está más seguro, cuando está más en armonía, abre más puertas. O sea, cuando uno digamos, la vida o pasa por momentos más tristes que también son valederos, abre menos, o sea, se necesita concharse más, necesita meterse más hacia adentro como para volver a salir al mundo. Por lo tanto, estamos cruzados todo el día, en todo momento, por las emociones, y hay algunas que te abren más puertas, otras no, pero que también son valederas. O sea, no hay aquí emociones malas o buenas, las emociones son emociones nomás, o sea, para mi gusto no se debieran calificar, sino que es como uno se hace cargo, como aprende a hacerse cargo de ella, y después como de alguna manera las conjuga para mantener vínculos con los que estás rodeado, ¿no? Eso es como... Pero ahí, Mm. por ejemplo, con nuestros niños, con los niños que van a la escuela, cualquier escuela, yo creo que es lo mismo. Es como para que nosotros podamos decir me siento triste, me siento enojado, primero hay que partir como que sean capaces de reconocer una emoción. O sea, que algo les pasa, porque muchas veces los pequeñitos, nosotros hemos visto cuando les da, no sé, alguna crisis, por algo que pasó, es importante que ellos sean capaces de reconocer por qué ocurrió eso, o no, a lo mejor no por qué, pero qué les pasó, ¿no? Claro, Mm. Como partir de claro. eso, porque claro, efectivamente nosotros eh, han intentado por todo el tiempo separar al ser humano, que funcionen de dos maneras distintas, y nosotros tratamos de hacer lo contrario, de que tienen que funcionar juntos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos implementando eso? ¿Cómo vamos trabajando? ¿Quiénes son los elementos que favorecen esto? ¿Cómo nosotros articulamos Mm. todo esto en la Sí. escuela, mezclando en los aprendizajes?
Mm, Yo quería decir que no solo es complicado que se hable o que en nuestra sociedad se divide y se parcela al individuo. No solo es eso, sino que además se jerarquiza y se le otorga un valor mucho mayor a la cognición, por ejemplo, como si fuera totalmente desarticulada de las emociones. Y todo lo que somos, incluidas las emociones, tienen tanto valor para la vida una con otra, porque funcionan, como decía la Patti, juntas. mm, Y eso, y el tema emocional en educación es muy importante porque trabajamos como seres sociales, entonces no solo trabajamos con la emoción del otro, sino que la nuestra. Entonces claro. somos los profesores los que también, y profesoras, tenemos que estar eh, muy perceptivos, no para necesariamente dominar todas nuestras emociones, pero sí Mm, para captarlas, para identificarlas, porque basta mm, con identificarlas para que uno eh, haga, haga un mejor uso, una mejor administración en cada momento que requieras con los niños. mm. Sí. Sí, sí. Yo tengo la impresión que para eso uno tiene que observar. O sea, eso me lo ha enseñado la práctica con los años. A mí en lo personal me resulta más fácil como saber cuando, sobre todo cuando tomo cursos nuevos, como dedicarme a mirar para conocer como los gustos de los niños, no sé qué cosas le molestan, o como, claro, cuando uno ya llega a cuarto, uno sabe, los mira y dice, "Ay, este le pasa, se siente mal, está enfermo, a lo mejor le dio fiebre, no sé". Entonces yo siento que es súper importante como esto como de ir observando qué es lo que, claro, a los niños y a uno también, o sea, porque hay días que uno no amanece muy bien, y cómo se da tiempos también, cómo que se da pausa para reconocer lo que te pasa y que va a pasar, digamos, no, nadie se detiene ahí. Pero yo siento que para mí por lo menos ha sido como bien importante observar. Y con esto no quiere decir que lo haga súper bien, ¿eh? Porque me equivoco igual, pero igual me ha ayudado más a poder como empatizar con lo que le sucede al niño si observo, si voy mirando, si voy Claro. como colocando atención. Ahí yo Sí. creo que aparece una palabra importante porque al hacer el primer contacto con los estudiantes, en el momento que tú lo recibas, en el caso nuestro es en primero, la Ale también en primero, es como que los va recibiendo, es como el vínculo que uno va generando, porque para que un pequeñito sienta la confianza o se sienta a gusto como para expresar lo que le pasa, no sé, bueno, a lo mejor no todos, pero hay un grupo importante que necesita sentir confianza y ahí empezamos a crear un vínculo con ellos para que se genere eso, porque de lo contrario no está el espacio y cuesta mucho más tiempo que ellos sientan la confianza, que tú puedas, si está con pena, que tú puedas entrar en él y poder conversar y que él pueda contarte, o si no quiere contarte, por último, pueda acurrucarse en ti para sentirse más aliviado. Entonces, Mm, el vínculo pasa a ser un tema importantísimo, ¿no? claro. Muy importante. Y Sí, yo creo que junto con observar mucho, yo creo que hoy día, con la experiencia que estamos viviendo, donde el observar es fundamental en las entrevistas que tenemos con los niños, con los grupos de trabajo, el escuchar. Cuando uno está Mm, en presencial, el tener esa capacidad de escuchar mm, bastante al comienzo Mm. y observar. Bueno, y ahora yo creo que el observar hoy día, lo que decía la Pati, es fundamental. Uno observa y de ahí saca elementos y se contacta con la familia y pregunta por qué lo observé así. O sea, yo creo que mm, sí, eso es muy importante para lo que tú dices finalmente, porque por esa vía estableces vínculos con los niños y con la familia en este caso. mm, Vamos a sí. contextualizar un poquito antes porque recuerden que esto va a quedar eternamente en la nube, en cualquier red social que esté, por lo tanto, para que el que esté escuchando unos años más, estamos grabando en un periodo donde cada uno está en su casa. Mm, Estamos en el COVID, está en nuestro país en este momento muy fuerte, por lo tanto, nosotros estamos haciendo las conexiones con nuestros estudiantes a través de videollamadas.
Entonces, cuando hablamos de la situación que estamos, es eso, es ver a nuestros niños en pantalla y tratar de alguna manera de leer cómo están, ¿o no? Entonces eso también es un gran desafío para los docentes hoy en día, ver cómo, lo que decíamos, generar el vínculo, cómo logra generar el vínculo. La Connie tiene un primero básico, cómo ella logra en este minuto, en estas condiciones, que estuvo 2 semanas con sus niños, generar un vínculo, para poder crear un lazo afectivo, ¿no? Entonces, la realidad hoy en día es compleja, podemos hacer comparaciones, porque en el aula es una vivencia y hoy en día es otra. Sí, sí. Claro, entonces, ¿cómo vamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer con cómo trabajamos las emociones nosotros? A ver, podemos ir dando ejemplos, podemos ir ¿Tú contando dices lo que hacia hacemos. distancia? ¿A No, distancia ahora? primero ¿Cómo lo contemos hacemos? lo que hacemos en un periodo En normal, en general. nuestro colegio, claro. A lo mejor, y después vemos ahora, porque hay algunos programas o actividades que nosotros hacemos en la escuela, Claro. que estamos tratando de acomodarlas a este sistema que tenemos ahora, porque de todas maneras son actividades que generan alguna relación, un vínculo con nosotros, con sus compañeros. Entonces, en la escuela, ¿qué hacemos? A ver, por ejemplo, en expresión y movimiento, Ale, ¿cómo trabajáis tú ahí las emociones? Yo trabajo la conciencia corporal, por ejemplo, y desde ahí el aprender bueno, se llama inventario corporal, entonces uno invita como al percibirse sin juzgar el cómo estás, simplemente el cómo estás, cómo estoy hoy. Y que cada instante en que empieza la clase, intento que vean cómo están y al término cómo nos vamos. Y esa simple pregunta lleva a la conciencia de que las emociones también cambian, estamos en estados permanentemente de cambio. Y a veces nos agrada esa sensación inicial o a veces no, y a veces ocurre a la inversa. Entonces, y por ejemplo, yo lo explicito y bueno, yo trabajo con el movimiento, entonces... Eso te iba a pedir, que explicaras qué consiste tu clase, porque hay gente que no sabe de qué se trata. Pero mira, mi clase Expresión y Movimiento tiene dos grandes áreas que aborda. Una que es la de la salud corporal, que tiene que ver con todo el trabajo de salud física, de tener una mejor condición física, una condición física saludable. Y por otro lado, bueno, ya ahí está la conciencia corporal, la respiración y se cruza con varios conceptos también que trabajan en yoga. Pero yo no hago yoga. Y por otro lado trabajo el vínculo en el movimiento, entonces yo los pongo en situaciones de improvisación o situaciones de resolución de tareas corporales que a veces los hace complicarse y se ven forzados a trabajar cooperativamente o trabajar vinculado a un compañero o una compañera, de a dos, de a tres, de distintas situaciones. Entonces, ellos pueden cómo se sienten, porque en el movimiento sí que está, y en nuestro gesto está totalmente de manera muy fuerte y muy, es muy fuerte, muy evidente la emoción. No tienes cómo estar. El lenguaje corporal es totalmente transparente en eso. Entonces vives la emoción permanentemente y actúas en la clase. Ya, ahí como que se te anduvo cortando un poco. Sí. Acomódate nomás, no hay problema. Sí, me acomoda, sí. Ya, tranqui. Bueno, contarles que además la Ale trabaja en una sala que está preparada para que haya este movimiento. Ella utiliza música, ¿cierto? No hay muebles en la sala, a veces usa colchonetas, los chicos y las chicas van con calcetines, hacen sus actividades descalzas. Sí. Y además es un espacio que les gusta a los niños porque es amplio, claro, está disponible para que ellos se tiren al suelo, para que corran un poco, entonces es un espacio distinto y eso yo creo que ayuda también. Sí, y trabaja con los niños desde primero a cuarto básico. En ese espacio, yo te puse silencio ahora para que te puedas acomodar, si gustas ponerle el audio nomás.
sacar el silencio. Ah, perfecto. Ya, Eso ahí, estoy ya. lista. Ahí sí. No sé qué es lo que no se escuchó, o qué se Eh, escuchó. es que se escuchó medio cortado, lo que dijiste es que cuando los chicos se reconocen, cuando tienen que trabajar con sus compañeros en algunas actividades, de 2, de 3, Estaba explicando la forma en que hace la claro. clase, sí. Ah, claro, eso que cuando ellos, como trabajamos con el lenguaje corporal es totalmente explícito, es muy verdadero, no hay manera de ocultar la emoción. Entonces, en el movimiento permanentemente estoy interactuando y reconociendo las emociones en mí y en el otro. Y cuando interactúo con los demás, no hay cómo hacerse leso. Los niños y las niñas se leen y dicen, oye, ¿por qué estás así? O perciben que hay rechazo en cuando te voy a tomar, o todo lo contrario, perciben que me acepta tal cual y me acoge bien en la actividad, en lo físico, sin que yo fuerce, porque yo intento no forzar el decir indicaciones que sé que pueden incomodar. Generalmente mis indicaciones son abiertas a que cada uno acomode el gesto a lo que siente o a lo que tiene ganas de hacer en ese momento, para que sea una relación verdadera y no impuesta, desde lo que cada uno es y como cada uno es, o cada uno está en ese momento. Entonces, eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un niño o una niña que está ese día, amanece, porque tenemos niños así, que están enojados, o que llegan, que algo en la rutina del día no les agradó? ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentas tú esa situación? Porque finalmente la idea no es decir, no, tú no puedes estar así, algo tú haces en esa clase, ¿no? A veces les permito que estén como participando, pero un poco apartados. Si les acomoda, les doy distintas opciones. Siéntate ahí, cuando sientas que quieres, te integras, le doy como el tiempo. Y generalmente, y voy acercándome de vez en cuando, monitoreando a ver si va pasando el malestar o si tiene ganas de decirme, si es que está muy cerrado o cerrada en ese malestar. Pero generalmente logran salir. He tenido casos que no, que han estado toda la clase bloqueados, pero más o menos, porque en la observación también de repente relajan algo, entonces no les anima a meterse, a involucrarse y participar, pero desde la orilla igual se están sonriendo con cosas que pasan, igual provocas un relajo en la emoción que lo tiene atrapado. Claro. Entonces, Muchas veces salen del enojo o de la emoción donde están y se sí, logran porque integrar en una parte de la clase. sí, generalmente no hay muchas dificultades. Los niños y las niñas se logran integrar y, y yo trato de leer lo que me dicen cuando no lo pueden explicitar, como expresan, y trato de darme cuenta y acoger si alguien está incómodo y lo explicito, pongo palabras en su boca si es que no lo puede decir a modo de pregunta. ¿Estás incómodo? ¿Estás incómoda? ¿Preferirías hacer otra cosa? ¿Quieres proponerme algo? ¿Te molesto esto? ¿Te molesto lo otro? No sé, ese tipo de cosas. Oye, ¿y los otros niños cómo perciben? Porque yo me imagino que cuando tú partes en primero básico, tal vez los más pequeñitos todavía no tienen tan trabajada reconocer sus emociones ni la del otro, entonces hay un proceso. Pero también cuando un niño o una niña llega cruzado, ¿cómo es la recepción de los otros? ¿Qué pasa ahí en una clase? ¿Qué sucede? Porque si llega enojado y a lo mejor no te das cuenta al tiro, sino que en el transcurso de la clase te das cuenta que está enojado y algo sucede, ¿cómo vas enfrentando eso los otros niños? Bueno, hay niños y niñas que les da lo mismo y como que se quede esa persona con su malestar, yo lo sigo pasando bien nomás mientras no me interfiera en lo que hago. Hay Claro. algunos que lo hacen así, otros están muy pendientes a la distancia, pero además depende del nivel de enojo. Si ese nivel de enojo realmente es como una ostra y no interfiere a nadie más, ahí
chicos y niñas que se preocupan y quieren saber qué le pasó, y otros que pueden continuar con lo de ellos sin que les importe. Pero en general, cuando hay enojos muy cerrados, hay varios que reaccionan con más brusco, más violentamente, digamos. No sé si es la palabra, pero de movimientos mucho más fuertes, interfieren o es más para afuera. Ahí, bueno, han habido muchas muchas estrategias, algunas improvisadas y otras que requieren de apoyo Claro. externo, porque no siempre puedo contener o puedo dar alternativas que acepte. Además Que que hay está molesto. 29 niños y niñas más que están esperando que continúe la Claro, clase. claro, sí. Claro, Entonces ahí a lo así mejor, es. porque también otro aspecto que íbamos a conversar que tenía que ver con todos los que están en la escuela o en el ambiente, en el entorno de la escuela, ¿cierto? Entonces a lo mejor ahí entra fuertemente, porque si Alejandra en este caso, por ejemplo, no puede resolver una situación, pide ayuda y también viene otra persona a tratar de contener a este pequeñito, pequeñita que está en esta situación. Entonces, ¿qué tan importantes son todos los entes que están, las personas que están en el entorno de una escuela? En las emociones. Claro, ¿Sabes sí. sabes Para qué me mí, hace? Después, dilo tú nomás. dale, Connie. Es que frente a la pregunta que tú haces, Caroline, a mí me hace recordar temáticas que hemos tocado en los episodios anteriores, porque finalmente es un todo, ¿te fijas? Claro. Nosotros separamos los temas por un tema de ir como explicitando con más detalle cada uno de ellos, pero ninguno es independiente del otro. O sea, en la medida que, por ejemplo, hablamos en algún minuto del trabajo en equipo. O sea, eso es fundamental cuando uno quiere hacer un trabajo que apunte, digamos, a incorporar este aspecto, digamos, en todo el quehacer. Porque no es solamente un tema del aula donde la profe que está en ese minuto lo trabaja, sino que es el entorno, como dices tú también, de la escuela. ¿Te fijas? Por lo tanto, tiene Sí. que ver las relaciones que primero uno, como docente en este caso, establece con sus otros compañeros de trabajo, con sus compañeras y con todo el resto, desde la tía que atiende la puerta, la que hace el aseo, el trato, la relación y la preocupación por el otro está presente. Entonces, yo creo que es fundamental lo que en algún minuto también conversamos, o sea, el tener un solo norte frente a lo que estamos haciendo, con todos los errores, porque somos personas y nos equivocamos y todo eso. Pero yo siento que la luz al final sigue siendo como la misma, a pesar de los altos y bajos, digamos. Pero Claro. eso permite que la Ale pueda contar con un apoyo cuando ella lo necesita. Y va a ser bien acogido, digamos, porque es una necesidad. Sí, y eso en realidad es como para cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros que se enfrenta a una situación así. Lo que pasa es que en el caso de la Alejandra, ella trabaja con el lenguaje corporal y eso es lo que está mirando constantemente. Nosotros ahí vamos mezclando porque vamos haciendo clases y uno como que tuviera el radar así, los 5 sentidos siempre puestos, estoy mirando para allá, para acá, como que siempre estás mirando, porque además yo alguna vez leí en un libro una cosa que a mí me hizo harto sentido, que tenía que ver que en la clase se crea un clima que es como que el que a lo mejor mira de afuera no lo logra como vivir, sino que lo vive el profe con sus estudiantes, porque es como que si el profesor fuera una orquesta y los estudiantes estuvieran con su instrumento, y cualquiera que no ande bien, eso se va a sentir. O sea, tú te das cuenta, algo le pasa, está más cabizbajo, o llegó molesto. Bueno, en general nosotros tratamos en las mañanas como de preguntarle a los niños cómo vienen, cómo llegan, si quieren contar algo. Usamos en la sala un emocionómetro donde hay harta como emociones y que hemos ido agregando en la medida que los niños nos han dicho, tía, pero falta el nervioso o falta el preocupado, y uno como que ha ido como agregando. Pero es como difícil no darse cuenta, o sea, como
no considerarlo, no saber, porque tú sientes que algo no está bien, entonces para mí, esa metáfora me hizo mucho sentido. Yo dije, es cierto, hay momentos que yo vivo en las clases que me siento tan conectada con los niños que salgo muy bien, pero hay días que también salgo más cansada, porque siento que hice menos sintonía, como que se me escaparon muchas cosas, que puede ser, pero siento que, claro, que era así, es como, me daba como esa sensación, como que es un todo, la clase también es un todo, también pasa a ser un todo, y hay momentos que es mucho más intensa esa armonía que otras, y que está dentro de lo que puede suceder, porque si el profesor anda mal o los niños andan mal, quizás no se va a lograr esa sintonía profunda que uno la vive, y la vive con una sensación muy grata interiormente. Oye, y eso puede pasar durante el día, ¿ah? Durante el día uno puede tener distintos estados de ánimo dentro de la sala. Si uno pudiera también decir, como clasificar, no sé, las emociones durante el día también, en la mañana, de repente como que cuesta partir la clase, depende cómo llegan los niños, a lo mejor después durante la mañana tú logras tener esta clase como fluida, a veces uno trae planificado algo súper entretenido y finalmente, no sé, un chiquitito No le fue. gustó algo, claro, no sé, o no sé, una vez yo me acuerdo que trabajamos con pescado, ¿te acuerdas que una vez hicimos una clase con pescado? Que los niños Sí. tenían que tocarlo, verlo, ver las partes porque estábamos viendo los vertebrados e invertebrados, creo que fue. Sí, Entonces, eso es. Sí. y ahí nosotros juramos que iba a ser un éxito la clase y tal vez con un grupo sí resultó, pero con otro no, porque las sensaciones, porque hay niños que funcionan súper potentemente con las sensaciones y no, un grupo no resultó y el otro sí. Entonces es súper también durante el día variable. Bueno, trabajamos con personitas, así que es así. Pero, pero claro, yo creo que esta orquesta que tenemos, depende de la pieza que estemos tocando, cómo funciona. ¿Cómo ¿No? suena? Claro. Sí, Sí, cómo suena, Claro. cómo la hacemos sonar. Ale, ¿tú ibas a decir Pero algo? sí. sí, respecto de los apoyos, que al final es lo que un poco dice la Connie, que eh, es importante ser equipo trabajando porque te apoyan en situaciones que pasen, que no hayas podido hacer funcionar en tu clase. Y es apoyo realmente, no es una sanción, no es que yo mandé al niño fuera, no. Es que nuestras inspectoras, por ejemplo, que están ahí siempre dando vueltas, o los auxiliares que también a veces nos echan una mano, despejan el camino, cuando hay una pataleta y uno lo saca de la sala, o hay que hacer algo y despejan para que no se hagan daño. Está todo el mundo atento, pero atento para lograr que ese niño o esa niña logre integrarse y logre sentir que pudo, no dejarlo fuera, no que se quede con la sensación de que estuvo todo mal, aunque sea un ratito cortito. Yo he tenido no sé, a cualquiera de los inspectores dentro de mi sala intentando, aunque sea mantener, observando la clase de alguna manera, que es una manera también de participar. Y entre nosotras también, digo entre nosotras porque mayoritariamente somos mujeres en el primer tramo, pero como equipo también nos contenemos emocionalmente, porque no es fácil, a veces uno vive situaciones fantásticas, pero otros momentos también te toca la fibra, cuando de repente, no sé, hubo una pataleta o algo y te tocó un mechoneo y te tiraron el pelo, eso, pero hay algunos que se irritan, otros que lo aguantan muy bien, te pasan cosas. Y a ese que nos pasan cosas, siento que somos, entre todos tratamos de captarnos y nos leemos bastante porque llevamos harto tiempo también juntos. Entonces nos leemos y preguntamos, o si tengo un qué rico, le entrego un trocito, y eso también es una manera de decir, oye, aquí estamos, tranquilos, o tranquila, que va a pasar, o
no sé, o le hablamos de otro tema o lo que sea, pero las emociones cruzan todo y, y las percibimos, no las escondemos. Nos damos cuenta y como adultos también estamos permanentemente con el radar puesto. Sí, sí, sí. O sea, entonces es fundamental todas las personas que están involucradas en la escuela, desde, como decía la Connie, desde la persona que está en la puerta en la mañana, como incluso a veces también nos dicen, oye tía, ¿sabéis qué? El tío que está en la puerta, el tío Andrés, la tía Juanita, ¿sabes qué? No sé, hay un chiquitito afuera que no quiere entrar. Pero los tíos se manejan súper bien con de qué cursos son, entonces es fundamental las chiquillas de mentoría también, que no tienen esta labor como decía la Ale, como castigadora, ni no sé, como de... No No sé. es su labor fundamental. O sea, Exacto, no es que exacto. nosotros no lo... O sea, a veces ha sido necesario y se hace. Sí, 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 pero en general tratamos como de buscar qué es lo que sucede, qué claro. alternativas tenemos, qué posibilidades. Nos apoyan en la contención mientras nosotras logramos salir de la sala y tratar de resolver la Claro, situación. claro, claro. Entonces, claro, yo creo que eso es fundamental el equipo, como volvemos de nuevo a lo mismo, como decía la Connie, que el equipo que se va formando en cada lugar, porque conversábamos cuando preparábamos el tema, que qué pasa donde, qué sucede, qué elementos faltan en las escuelas eh, donde se ven sobrepasados de repente los profes con situaciones, porque o sea, cuando hablamos de la emoción no solo hablamos de los estudiantes, hablamos también de todos los entes que trabajan ahí. Entonces, ¿qué Sí. pasa ahí en ese espacio donde los profes se van sintiendo solos, van sintiendo abandono, van sintiendo soledad, van sintiendo que el barco lo van remando pero no pueden? Eh, Mm. ¿qué sucede ahí? Porque ahí es donde empiezan las licencias, donde empiezan los profes a no querer seguir trabajando. Sí, yo tengo la impresión que es como así en términos macro, como que está en el discurso esto de incorporar la emoción, pero que en la práctica no es así. O sea, se sigue colocando el acento en lo cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una escuela o el director o los que digamos, dirigen en un colegio o los equipos de trabajo no están interesados en este tema y el profe va a estar como solo interesado en esto, la verdad es que es muy difícil, porque, digamos, los sectores vulnerables son sectores donde hay mucha complejidad, porque ya los seres humanos somos complejos, y en los sectores que han tenido menos oportunidades es más complejo aún, porque hay mucho dolor guardado ahí, hay mucha marginación. Entonces, que un profe intente como solo es muy difícil. O sea, es muy difícil ahí y es difícil en cualquier parte donde no hay un trabajo en equipo, donde no, o sea, todos tienen que tener como la misma dinámica y eso no tiene que ver con los sellos de cada uno, con los sellos personales, sino que tiene que ver con una mirada en conjunto, donde se toma el ser Claro. humano como alguien integral, que no es solo conocimiento, porque nunca ha sido así, o sea, ni siquiera cuando éramos seres humanos de la prehistoria, porque ellos de manera colectiva se reunían para enseñarle a los niños, se transmitían el conocimiento, y entonces es imposible que para mi gusto, que sea de otra manera. O sea, es ¿Sabes que yo difícil. pensaba en eso que tú estás diciendo? O sea, yo les planteaba al comienzo que no lo vemos solo en las escuelas vulnerables esta situación, pero yo creo que hay escuelas que son particulares donde los profes también están, como está, Sí. el acento está puesto en lo cognitivo y en el triunfo, los profes también ahí trabajan solos, trabajan sin equipo y con presión aún mayor porque tienen que ser exitosos, por lo tanto, ahí la emoción no va. O sea, ahí los chicos, en las escuelas están los niños que solamente rinden con lo que se les pide y si se sienten mal o empiezan con alguna depresión ya no funciona. Y nosotros tenemos apoderados que trabajan en sistemas así y los escuchamos hablar y les gusta cómo trabajamos nosotros. Entonces también podemos hacer como la misma comparación. O sea, Claro. implementar un Claro, modelo, alguna igual, estrategia. Dale, dale. Pero igual final, es bien,
es contradictorio el tema porque para lograr buenos aprendizajes es necesario estar bien conectado emocionalmente. Entonces, no aprende no hay aprendizaje si no hay vínculo. Tiene que conectarse el estudiante contigo de alguna manera. Pero además cuando estás en buen estado emocional, aprendes mucho más. Y incorporas mucho más los aprendizajes. Entonces, cuando aprendes en placer, aprendes de manera mucho más significativa que cuando estás en desagrado con lo que estás haciendo. Claro. Sí, claro. Pero Bueno, fíjense que en relación a mí me gusta mucho vincular lo que vamos viendo con temáticas que ya hemos visto, ¿eh? Porque, como decíamos, todo está dependiendo una cosa de la otra. Y esto tiene relación con lo que hablábamos respecto a qué es calidad de educación. Hoy día, ponte tú, cuando se mide a los colegios de acuerdo a los resultados de una prueba de la que ya hablamos, como el CIMSE, bueno, resulta que los colegios se miden en base a esa prueba. Y cuando se aplica esa prueba, también se recogen datos del desarrollo personal de la familia y de los niños. Va una encuesta donde se contesta y que apunta a ese aspecto. Pero finalmente, de esas dos evaluaciones de alguna manera que se recogen, la prueba de carácter netamente cognitivo, que es el CIMSE, vale más de un 70% para calificar al colegio de acuerdo a su calidad, ¿se fijan? Y los otros aspectos se validan cercano al 30%. O sea, son como menos relevantes, ¿se fijan? Claro. Entonces, claro, si sigue estando la calidad de tu colegio, para muchos colegios así, o sea, a lo mejor ni siquiera por decisión de los profes, porque así está planteado nomás, entonces tu mayor esfuerzo está en que los chicos logren ese nivel esperado, ¿cierto? Y ahí hay exigencia en todo tipo de colegio, como dices tú, Carolina, porque hay algunos que por nombre tienen que rendir a como dé lugar a ese lugar que tienen, ¿te fijas? Por lo tanto, esto pasa relegado a un segundo plano y se valida solamente un aspecto, no se valida el otro. ¿Te fijas? Entonces, tiene que ver con eso. Y si tú lo miras en el plan de estudio que nosotros tenemos, teniendo claro que yo creo que no puede haber una hora curricular para trabajar emociones, es un tema transversal a todas las asignaturas. Sí. Pero hay momentos en que tú debes tener un tiempo para implementar programas, para trabajar, digamos, más puntualmente. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 1 hora de 45 minutos a la semana para trabajar consejos de curso de orientación que tienen mucha relación con este trabajo transversal. Entonces, ese relaciones interpersonales. Incluso claro. esas horas el ministerio pide un mínimo, ni siquiera, y te acuerdas que alguna vez conversamos que era que esas horas no eran semanalmente, tú podías hacer cada 15 días una hora. Exactamente. Exacto. 45 minutos. Entonces, si tú pones ahí, claro, si tú pones supuestamente ese espacio donde se resuelve, se pueden conversar temas, claro. O sea, estamos totalmente equivocados. Y yo, además, los estudios que hace la gente, que los estudiosos, demuestran que nosotros como país estamos ganándole a todos los otros en no preocuparnos por las emociones. ¿Sí o no, Pati? Somos los número uno en eso. Sí. Claro, Es que, mira, sí. yo he estado mirando las conferencias del CPIP y, bueno, a mí me gusta harto este tema de la emoción, de cómo se cruza con el aprendizaje, qué tiene que ver con educación. Y habían 3, había uno del profesor y el vínculo, y había otro sobre aprendizaje socioemocional, que es de un investigador, psicólogo, el Felipe Lecalanier. Este investigador ha participado en varios estudios sobre cómo está como la salud mental de los niños. Y la verdad que de esos 5 estudios, donde fueron preguntándose por la salud mental de los niños, y no salía bien parado Chile, o sea, salía que los niños con mucho miedo, con mucho temor. Entonces, ellos dijeron, bueno, una golondrina no hace el verano, volvamos a evaluar
Y bueno, y así se hicieron varios estudios. Y la verdad es que ninguno sale bien parado nuestro país, Oye, y porque estamos decía ahí que al debe. estábamos, y decía en ese estudio que nos comparaban con países que Han estado en guerra, supuestamente, claro, y países que sí, supuestamente económicamente son menores que nosotros, es decir, nos claro. comparan con muchos países. Claro, o sea, habían países de Latinoamérica, habían países de Europa, De África bueno, también había, está África, y la sí. verdad es que tú dices, wow, ¿qué pasa? O sea, y él plantea que es urgente, digamos, transversalizar todo el tema de la emocionalidad, eh, y no como una asignatura, sino que tenga presente con estrategias, con políticas, porque él decía que se han hecho tantos estudios, de hecho él nombra, no en esta conferencia, en otro artículo que leí yo, a un señor que se llama Roberto Pianta. Él es un profesor de una universidad en Virginia, en Estados Unidos, que se ha dedicado por años a investigar como el vínculo entre el profesor y alumno, y dice que el mejor predictor para los aprendizajes es ese, no está dado solo por el elemento cognitivo, sino que más bien está puesto acá. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, porque además el Felipe, en este caso, este psicólogo, plantea que es tan evidente como es tan evidente el tema de socioemocional, que es como tener un elefante en la sala, que tú lo estás viendo, que sabes que es así, pero que lo ignoras. Y sigues haciendo lo que, lo que has hecho siempre, porque dice que si tú cambias e involucras esto, sería como una tremenda revolución. O sea, es otra forma, y dice que ¿por qué se empieza a colocar atención al problema emocional y empieza a cobrar más relevancia por el bullying, por el acoso escolar, por todo el tema del embarazo adolescente, porque dice que además en América Latina por muchos años se ignoró o se naturalizó el tema del acoso escolar. Dice que afortunadamente eso se ha ido revirtiendo, pero aún falta. Hoy encontré tan interesante lo que él decía en esos Es estudios. que además es real porque lo que nosotras conversábamos era que como que está, como decís tú, pues, está este elefante, el ministerio lo tiene ahí, ahí lo pone además, lo pone en sus títulos de las conferencias, pero en la realidad, en la práctica, los profes que nos escuchan deben estar moviendo la cabeza mientras nos escuchan, porque es así. O sea, no, además, ellos no tienen el tiempo para instalar alguna estrategia dentro del aula Claro, que permita que los niños puedan, porque eso necesita más tiempo. Porque si un claro, niño dice que tiene pena, significa que el profe tiene que parar la clase y escuchar al niño o la niña que tiene una pena, claro, que tiene una preocupación, que no sé, que le robaron el celular cuando venía al camino en la escuela. Entonces, el profe, ¿qué hace? Para la clase, deja de pasar este contenido tan importante y escucha, ¿o qué? Entonces, finalmente, la presión que sienten, que no tiene que ver con la voluntad, yo creo, de los profes, sino que es la presión que ellos sienten porque además tienen que rendir, tienen que responder frente a algo, no les permite detenerse, no está el espacio que debiera entregarse, debiera estar, no sé si normado, pero establecido desde la cabeza que nos dirige a nosotros como escuela. Porque de lo contrario no se va a hacer voluntariamente. Una escuela con un sostenedor voluntariamente no va a querer que el tema principal sean las emociones en su establecimiento, ¿o no? claro. Y Oye, y el éxito no está asociado a la emoción, No. Connie. no, pues no necesariamente. Tú sabes que indagando en esto, que de repente uno no tiene tanto tiempo para meterse a investigar y a leer, yo descubrí que existe una fundación que se llama Liderazgo Chile, que el año 2018 presentó un proyecto para incorporar la educación emocional en la escuela a nivel nacional. Y lo presentó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Mira qué interesante. En diciembre del 2018, en el ex Congreso Nacional que hay aquí en Santiago, se reunió ahí la comisión y dice que estuvo, bueno, esta es bien especial esta fundación, ¿eh? Porque quien dirige esta fundación es una persona
un señor que inicialmente él trabajó muchos años en la gerencia de un retail, no dicen, no sé en cuál. Pero él descubrió a través del liderazgo que ahí se ejercía las falencias gigantes que habían en el plano emocional de las personas. Porque hoy día ustedes han escuchado que se pide que ojalá en tu currículum ponga cuáles son tus, ¿cómo le llaman? Así como las habilidades blandas, le ponen otro nombre. Sí. ¿Qué significa eso? Que tú seas empático, que seas un líder cercano, que escucha a las personas. Entonces, él dijo, pero eso es educación emocional. ¿Y cuándo en este país se ha enseñado eso? Entonces, exigimos ciertas características a quienes van a ejercer determinados roles en distintos lugares, dice él. ¿Y cuándo eso se ha enseñado? Bueno, la cuestión es que él, resumiendo la historia, él cuenta que lo enganchó tanto este tema que abandonó ese trabajo y se dedicó, hizo estudios fuera de Chile y se dedicó a este tema. Y él generó esta fundación que presentó este proyecto que por supuesto todavía duerme en alguna parte. Obvio, me lo imaginaba. Que en su oportunidad dice que todos los que estaban en la comisión de los diputados y diputadas quedaron maravillados, que la expresión fue, esto va a ser una revolución en la educación, sí, y que por supuesto nunca pasaba nada. Ahora ellos, así en grueso, no me metí en el detalle del proyecto, pero que está vigente todavía, solo que está ahí como tantas cosas esperando. Ellos plantean en esta fundación que, por supuesto que sea un tema transversal, que los profesores, los docentes tengan una habilitación, una capacitación permanente, digamos, y ellos proponen que si hay que graficarlo de alguna manera, que sea un 50% centrado en lo cognitivo y el otro 50% de trabajo de educación emocional. Así de importante, yo me imagino al ministro haciendo plop, así para atrás. O sea, ustedes comprenderán que ahí está. Sí, es una propuesta súper interesante. Sí. Es que, pero ¿quién la conoce? Pero además, ¿quién van a decir más? ¿Cómo van a enseñar, cómo van a introducir las emociones en el aula, una escuela, no sé, que lucha por tener un CIMSE excelente? ¿Cómo ellos van a tener que renunciar a todo lo otro? Claro. O sea, claro, sería lo ideal, pero no sé. Es que él plantea que en la ley que nos rige ahora, que es esta famosa ley que se llama Aseguramiento de la Calidad de la Educación, bajo lo cual está el CIMSE, que es la 20.000 no sé cuánto, por ahí leí. Aseguramiento, la palabra es como así se llama la ley. Habría que hacerle 12 modificaciones a esa ley para poder incorporar esta forma, digamos, de incorporar la educación emocional. Entonces, claro, tú dices, pucha, suena impecable y qué bueno que hay iniciativas de ese tipo, pero de ahí a que se lleguen a plasmar, por todo lo que hemos visto desde el 2019 hasta ahora, es difícil. Difícil, pues, ¿cierto? Después de la ley del aula segura, o sea, ¿dónde calza con esto? La ley asegurada. No, claro. Por eso yo digo que es contradictorio. Claro. Incluso para mañana hay una conferencia que dice el aprendizaje socioemocional antes durante y después de la pandemia. Entonces yo digo, pero lo que ha llegado a la escuela es que... Priorización de contenidos. Eso es claro, priorización de contenido, la fecha, pero tú no sientes que hay un espacio, que esto vaya a la par con que te entreguen estrategias, sino que finalmente uno tiene que ver cómo hay que ir creando las escuelas que les interesa el tema, van creando, cómo lo pueden hacer. Nosotros empezamos a pensar en reflauta, pero no nos podemos alejar tanto de los niños, tenemos que empezar a hacer a lo mejor encuentros, pero no como los consejos de curso, sino que primero encontrarnos con ellos, saber qué les pasa, qué les interesa, y desde ahí como ir proyectando, pero claro, como... Pero el ministerio lo que pretende que se preocupen de la emocionalidad de los niños es llamándolos por teléfono y haciéndoles encuestas, preguntándoles para que el profe llene casillas, porque eso lo sabemos y tenemos colegas que trabajan en nuestras escuelas y que están haciendo eso, completando sábanas con información de que si tiene cama, no tiene cama, si está almorzando, si no está almorzando, cómo se siente, pero si la mamá te dice, no me he sentido muy bien, ¿tú crees que el profe
o sea, yo creo que lo hacen, pero no está dentro de lo que le están pidiendo que se detenga a escuchar porque la familia no está bien. ¿Cachai? Claro. Entonces, esa es la forma tal vez que están pensando en que tú te preocupes de la emocionalidad de tus estudiantes, pero eso Claro, no es real. es que les interesan los números, no sé cuantificar, no hacen nada con los números. Claro. O sea, Claro. recogen información y después ¿qué haces con eso? O Claro, sea, no, o sea, Claro. tener los es datos, para estadística. exacto, para después Claro. decir al final de todo esto, esto fue lo que pasó en la Claro, pandemia, claro, hemos, Mm, ta, 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 ta. Claro, por sí. eso es que hoy sí, yo creo que este momento que estamos viviendo es donde más a prueba estamos poniendo eso, porque generar un vínculo a través de un computador es complejo. Mm, Yo me pregunto cómo lo han hecho los colegas o los profes como para generar ese vínculo en este periodo, lo difícil que es, porque como decía la Ale, para poder lograr un aprendizaje tiene que estar primero el vínculo afectivo, y lo tenemos súper claro, o sea, hay muchos ejemplos y los que nos están escuchando pueden saber desde su experiencia o la de sus mm, hijos, algún familiar, que cuando mm, un profe, un docente entra al aula con unas características y que los chiquillos no logran mm, conectarse con él, la clase no fluye, no tiene éxito, baja el rendimiento, baja los resultados, no, los chiquillos no están motivados, no quieren estudiar, no responden a tiempo. En cambio, mm. cuando hay un vínculo, cuando logras hacer Una interacción, logras más claro. cosas, tal vez no que todos tengan un promedio 7, pero sí logras que los chiquillos se motiven y que participen en la clase, ¿cierto? claro. Mm, sí, Claro, sí. aquí el vínculo no solo lo estamos estableciendo en esta situación con los niños, sino que por lo menos el colegio tiene que vincularse con los apoderados, Mm, con la familia de los niños, porque es a través de esos adultos que validan este espacio, le dan tiempo al espacio que proponga la escuela también para vincularse con los niños y con las niñas. mm, Entonces, yo sé por experiencia de amigos, de amigas, que en otras escuelas no hay tiempo no se da un tiempo como el que dan ustedes, que son profe jefe, yo no lo soy, que entrevistan a los apoderados, se vinculan con las familias mm, y hacen una relación colaborativa, es más posible hacer una relación colaborativa ahí. mm. Claro. Sí, O sea, hay sí. que seguir generando ese vínculo como Sí, desde que comenzamos. Además, la preocupación de saber cómo están nuestras familias, cómo están nuestros niños, porque al momento de pedir apoyo para realizar alguna actividad, obviamente que vamos a tener mejor respuesta de aquellos con los que tú te vinculaste claro, bien. Lograste hacer esa sí, conexión, de lo contrario no va a suceder nada. Entonces, Sí. es necesario. ¿A Mm, ti? sí, es que estaba pensando cómo los niños, como de manera súper natural, cuando te hablan, ellos quieren que tú los mires, pero también uno les pide a ellos mirar y hacer contacto con la mirada, porque tú sabes ahí, estás como percibiendo si se está haciendo el leso, si no te quiere escuchar, ¿me entiendes? Un compañero nuestro que ya no está, el Jorge, siempre se burlaba de nosotros porque decía, mírame, te estoy hablando, pero mírame, quiero que me mires, porque uno también como que intuitivamente sabe que para hacer una conexión real te tiene que mirar, tiene que hacer contacto con la mirada, porque finalmente no sabes si realmente te está escuchando. O sea, Exacto. eh, entonces es tan importante eso y por eso, si bien nosotros en este minuto estamos potenciando esto de no desconectarnos de los niños, de encontrarnos con ellos, pero también es más lento porque no estás en un espacio real, Mm. no estás en un espacio Virtual. real, es Oye, virtual. yo Mm, pensaba claro, nosotros hablamos de los estudiantes en la situación en que estamos ahora, pero también sucede, o sea, ¿qué sucede con los trabajadores de una escuela?
En nuestro caso hay un equipo que está tratando de generar algunas instancias para hacer contención, para ver cómo están los trabajadores, ¿cierto? Se han generado algunas actividades. Y yo me pregunto qué pasará en las otras escuelas, con la experiencia de los otros colegas o trabajadores de una escuela, porque finalmente se está trabajando tanto para que funcione esto, para que se logre pasar una cantidad de contenido o que funcione un colegio, que las emociones finalmente de los colegas, porque nosotros nos hemos visto presionada o con un estrés en algunos momentos por tratar de hacer y cumplir con todo lo que nos han pedido, que nos exige y que debemos hacer. Yo me imagino otros colegas que no tienen estas instancias para conversar, que nosotras nos comunicamos harto, tenemos una relación de amistad finalmente, y logras en alguna reunión, finalmente partes contando cómo estuviste o algo que te pasó. Pero pasa que en otros colegas no sucede eso. ¿Qué pasará con ese profe que está estresado tratando de grabar una clase? ¿Cómo no existe la contención, ¿no? Yo veía Funcionan una por presión más, po. No sé, porque finalmente está en juego tu trabajo, claro, el cómo te evalúen, ¿te fijas? Yo creo que y debe ser muy desgastador el trabajar de esa estrés, manera. la pena. Si a mí de Sí. repente leemos algunos memes, a mí me pasa, voy a hablar por mí. Leemos algún meme, alguna cosa como media tristona, y yo me quedo con un nudo en la garganta un buen rato, es de experiencia de otros profes. Entonces yo digo, el estrés que deben vivir estos colegas que no tienen un trabajo en equipo, que no tienen un equipo consolidado. Dale, Pati. Mira, por ejemplo, esto mismo, o sea, aprender sobre la marcha, en el fondo sobre presión, tecnología que nunca has usado, en algunos casos ni por curiosidad, porque cuando tú estás en unos equipos que confías, que si tú dices, sabes que no lo sé, no entiendo, me cuesta, y que no va a pasar nada, sino que te van a tratar de ayudar, y en otros lugares donde a como dé lugar lo tienes que hacer, o sea, yo me he visto colapsada, de llorar, de decir, he pasado todo el día, no he podido hacer nada, todo me salió mal, y no me resulta, o sea, con otro que no puede decir, ¿sabéis qué? Hasta me salió llanto esta cuestión, o sea, es que lo encuentro súper duro. Sí, sí. Súper duro. Hoy día yo veía Sí. una imagen que no la pude compartir en el grupo, pero veía una imagen de una profesora, yo me imagino que es real, pero que parece que era como una zona rural, y tenía unos palos atravesados y un palo así de manera horizontal y colgando su celular y grabándose una clase de ella, pero era como una cosa así tan de soledad, esa sensación tuve yo, ella solita armándose colgar el celular con unas cuerdas y ella con una pizarra tratando de grabar su clase. Yo digo, debe existir mucho eso, donde los profes están ahí batiéndoselas como pueden, tratando de seguir cumpliendo con su labor, que sabemos que es súper compleja. Y no, pues nada, darles ánimo si es que no alcanzan a escuchar antes que termine, como que, o sea, yo creo que el esfuerzo que están haciendo todos es tremendo, frente a la adversidad y sin ningún recurso, con los recursos que uno tiene en la casa, pidiéndole mucha ayuda a los hijos, mucha ayuda, uno lee muchas cosas que los hijos están ahí enseñándole a sus papás, a sus mamás, a usar algunas apps en el computador, en el celular, para mejorar las clases. Entonces yo creo que nada, pues yo creo que una de las instancias o el objetivo también de este podcast es como eso, como hacerle compañía y hacer sentir a los demás que estamos todos como en la misma, como que se te sientan un poco representados también en lo que nosotras estamos hablando. Podríamos seguir hablando miles de horas, yo creo, de esto, ¿no? Pero llevamos 1 hora y un poquito más. No te puedo creer. Así mismo. Se me hizo nada. Para que vean. Uy, Entonces, este es un Oye, tema muy como entretenido. última cosa quería yo vamos a comentar estar un que ratito más, pero dale, Ale. ya, Sí. como Dale. otra cosa que a mí me preocupaba y que evidencia la poca importancia con el ámbito emocional, es que esta situación de pandemia, una de las repercusiones importantes en el ámbito emocional, y no creo que contemplen que al regreso a clases nuevamente presenciales haya un tiempo para escuchar las emociones y
y percibirla y hacer sentir y contener y relajar un poco todo eso que se ha estado viviendo antes de poder meter la máquina y apretar chala para poder pasar todo lo que no se pasó. Claro. Antes de volver a la normalidad. Fíjate Claro. que, Lo fíjate que dicen todos los especialistas. Claro. sí, fíjate que el Felipe Lecalenier en esta exposición que hizo, que la hizo en mayo, él decía, porque él mostró todos los estudios que se han hecho, que son 5, donde se abordaron distintas cosas. En uno de esos se preguntaba, hicieron uno sobre el bullying. Y la verdad que si bien aparecía, pero era bajo, lo que más aparecía esto como de los niños de que en la escuela lo que más temían es que les dieran una tarea y no la supieran hacer. Esa era como su mayor preocupación. Pero él decía, mira, él para fundamentar lo que él dijo finalmente, decía, los niños una vez que vuelvan a la escuela, con esta realidad que yo les estoy contando, más lo que estamos viviendo, necesitan por lo menos 3 semanas donde puedan jugar, donde puedan juntarse, reírse, pero ojalá los mínimos de clase, nada que empiecen a hacer diagnóstico, a pasar materia y a ponerse al día, porque decía que iba a ser como lo peor. Yo decía, yo sé que me van a decir que me vaya a no sé dónde, pero lo tengo que decir, porque decía que los niños necesitan y nosotros necesitamos mirar primero para saber cómo están ellos y qué van a necesitar. Entonces, Oye, y los profes también, pues. y O sea, nosotros también, pues. O sea, vamos a Claro. llegar todos claro, obviamente los niños tienen menos herramientas, pero vamos a llegar en condiciones complejas cuando volvamos. Porque, Lamentablemente, en esta se supone que, no sé si hay una mesa de educación para ver cómo avanzar en esto. No están estos especialistas. No está una Amanda Cepeda, no está el Felipe Lecalenier, no está otro más que yo he seguido de repente, que no son pocos, no están presentes para poner esta parte importantísima, digamos, sobre todo en este minuto, ¿ah? Porque sí, fíjense que hay un documento, no sé si ustedes lo leyeron, que mandó el ministerio como a fines de marzo. Yo creo que lo hicieron pensando en que volvíamos en abril. Quiero creer eso, que sería positivo todavía. Que tiene como 40 páginas y donde dedicado a cómo hacer la contención emocional es una página, la 15 y la 16, mitad de cada una. Y donde dice cosas como la que decía la Pati. El colegio tiene que preocuparse de llamar por teléfono, de buscar la mejor forma de hacer las clases virtuales, porque, y que el profe tiene 3 funciones. Una que es organizativa, ver cómo organiza las clases, cuántos módulos, cómo lo hace. La otra es pedagógica y la otra es social, que haya un buen ambiente para hacer la clase. ¿Cachai? Entonces es súper contradictorio el documento. Claro. Yo tengo la impresión que era porque fue en marzo, al poquito que salimos, ¿te fijas? Pero así como que hay una cosa profunda que te hable de estrategia, donde se note la importancia de la catástrofe que va a ser eso, lo dicen, ¿ah? Esto va a impactar fuertemente, ¿cierto?, en las rutinas de la familia. Por lo tanto, la escuela tiene que hacerse cargo, no cargarle todo este trabajo a los padres, pero es más discurso que muchas estrategias de cómo hacerlo, ¿me entendés? Porque además lo que más se ha conversado en la noticias, en los programas de televisión, hubo unos periodos que se hablaba mucho del CIMSE. Por lo tanto, eso no va a ser lo más importante. O sea, el ministro, ¿cuánto tiempo estuvo yendo a los matinales explicando esto? Entonces, claro, la vuelta va a ser cómo vamos a diagnosticar cómo llegaron los niños. O sea, que nos van a mandar un diagnóstico, vamos a tener que aplicar, después subir la información, entonces no va a haber. ¿Qué tanto aprendieron con las clases online? Claro, sí. Y después nos van a empezar a decir, porque hasta ahora no han hablado nada de las evaluaciones. No, que la evaluación no, que la evaluación no. Pero yo creo que cuando volvamos, va a ser un tema que va a salir. Porque no les cabe en la cabeza cómo hacer pasar a un niño sin nota. Porque eso no funciona así, yo creo. Pero existen muchas otras formas. Y además con esta situación que estamos viviendo como país, que además se ha alargado muchísimo, o sea, la realidad va a ser otra. Bueno, esperemos que la cosa pueda cambiar. Vamos a dejarle entonces como preguntas de análisis ahí para la gente que pueda seguir pensando después. ¿Cómo entonces vamos a abordar las emociones cuando volvamos a la normalidad, cierto?
¿Qué estrategias van a usar los colegas? ¿Qué vayan pensando qué pueden hacer cuando vuelvan? ¿Qué cuentos van a usar? ¿Qué música van a usar en su sala? Una ¿Qué velita, juegos? el aroma, los juegos, ¿cierto? Claro. Ahí la Pati en algún minuto habló del emocionómetro, y eso está basado en El monstruo de colores, que es un libro con un cuento muy lindo, yo creo que muchos lo conocen, y que nosotros hemos implementado algunas actividades ahí. ¿Qué otra cosa hemos usado en la sala? El emocionómetro, ¿qué más hemos usado como estrategia de emociones? La cosita de la calma, las botellitas de la calma, un rincón, el rincón de la calma. El rincón de la calma, la En el botellita patio de la de nuestra calma. escuela tenemos un rincón de la calma que está con plantitas, ¿cierto? Bien decorado. Claro. En la sala algunas tenemos pelotitas para amasar, claro, también, sí. Elementos sensoriales también son útiles. Sí. No, y también cuando los niños no están molestos o demasiado activos, también tienen la posibilidad de salir fuera y no es como castigo. Exacto. Ellos saben que pueden salir, hay niños que los viven mejor que otros, pero salen y ellos pueden volver a entrar. Un árbol, abrazar un árbol, como una amiga mía enseñó, ¿cierto? Sí. Las escuelas que tengan árboles que lo puedan abrazar, porque nosotros todavía está chiquitito. Abrazan lo que caer el árbol. Sí. Pero sí, yo creo que es súper importante ir pensando algunas actividades, estrategias simples, porque también las condiciones tal vez no van a ser todas, pero estrategias simples de ir instalando en la sala de clase para que los niños vayan. Claro, trabajar con las rondas igual, esta cosa de como de hacer estos círculos, de enlazarnos. Claro, eso es muy importante porque representa, no estamos todos mirando. Y con los más grandecitos, yo me acuerdo por mi experiencia con cuarto sobre todo, que les encantaban los círculos de conversación. Son súper buena estrategia, donde cada uno puede opinar, donde ya se conocen más tiempo. Según la edad uno tiene que ir adaptando. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a empezar con el monstruo de colores a través de los encuentros con los niños. Vamos a empezar a trabajarlo. Mira. Así que vamos a ver cómo nos va. Fantástico. Bueno, en nuestra escuela tenemos hartos programas que apuntan a la emoción de los niños. Programas de afectividad. Exacto, los programas de afectividad. Entonces, y se están tratando de implementar y acomodar a la realidad que tenemos. Entonces, porque creemos que es tan importante esa conexión, el vínculo. El contacto, sí. Que finalmente estamos tratando de generar los cuentacuentos que se hacen en una etapa, en otro hay visitas. Imagínense, hay en el prekinderes, visita al hogar. Visita al hogar virtual. Eso va a ser, yo ya me imagino que las chicas de jardín ya hicieron una actividad, pero debe ser muy raro porque en la normalidad los niños el curso va a la casa de un compañerito. Entonces, bueno, estamos siempre presentes con las emociones de nuestros niños y hay que seguir trabajando en eso. Así que los invitamos a conversar acerca de esto, a analizar, a pensar, que comenten ideas también, a lo mejor en sus colegios también. Hacen otras cosas. Los huertos, la tía Pati tiene huertos que también trabajan ahí la emoción, ¿cierto? Así que hay hartas estrategias. Le encantan los niños. Bueno, para ir cerrando, les recordamos entonces que nos sigan en nuestras distintas plataformas. Recuerden que este capítulo de hoy, el cuarto, va a estar mañana ya en Spotify, que es la primera donde aparece. Después va a ir subiéndose a Podcast, Google Podcast y a YouTube, porque sabemos que hay un grupo de seguidores o seguidoras que prefieren el YouTube todavía para escuchar. Así que también ahí estamos subiendo este podcast. Nuestro correo, recuerden que es maestras y señoritas, porque la ñ no sirve, maestras y señoritas y profesoras @gmail.com, y también el Instagram, que es lo mismo, @maestras, señoritas y profesoras. Ahí también nos pueden seguir, ahí estamos informando cuándo se sube, cuál es el siguiente tema. Y a propósito, ¿cuál es el siguiente tema, chiquillos? ¿De qué vamos a hablar? De las reuniones de apoderados, ¿sí o no? Pues el trabajo con los apoderados y la familia. Con la familia, el trabajo con la familia. Claro, que en eso están las entrevistas, ¿cierto? Están las reuniones de apoderados, que es harta pega que hacen los profes en general con las familias.
¿cierto? Claro, un poco la pregunta, ¿para qué las reuniones de apoderados? Claro. ¿Qué sentido le damos a las reuniones de apoderados, cierto? Así que los invitamos a que estén atentos para que la próxima semana podamos compartir esta conversación. Te agradecemos, Alejandra, por haber estado con Muchas nosotros hoy día. Gracias a ustedes, se nos pasó rápido. Sí, Rapidísimo. Es que bueno para conversar. somos demasiado buenas para conversar. No, si los podcasts nos llegaron así de Sí, ayer, no, ha sido maravilloso. Pues, Para mí ha sido, me ha A encantado. mí también. Ale, Sí. así que te agradecemos muchísimo y cuando quieras compartir con nosotros está aquí las puertas abiertas para la pantalla por abierta supuesto. en realidad, no las puertas, Sí. la pantalla. Sí, la ¿Ya? pantalla, sí. Exacto. Sí. Así que muchas gracias y nos escuchamos en la próxima edición. Un abrazo Sí. grande para todos, que estén muy bien. Adiós. Igual. Gracias, chao. Chao. Muchos cariños. Chao, chao. No.